Bien, el modelo vista controlador. Esta parte que estamos trabajando ahorita con el modelo vista controlador no es exclusiva del Laravel, es decir, este patrón de diseño ustedes lo pueden encontrar en cualquier lenguaje de programación y en múltiples proyectos. Así que lo que veamos al inicio va a ser válido no solo para Laravel, sino que también para cualquier otra tecnología que ustedes estén utilizando. ¿Okay? El modelo vista controlador entonces es un patrón de diseño que se utiliza en Laravel. Ya les había explicado un poco que Laravel es un framework que realiza ciertas tareas como las tareas comunes de autenticación, enrutamiento, el caché, la gestión de las sesiones, el manejo de los archivos JS y CSS, etc. Laravel está diseñada de tal manera que sigue el principio MVC. ¿Okay? MVC es modelo vista controlador. En este patrón de desarrollo, los componentes, diferentes componentes de la aplicación van a enfrascarse o pueden denominarse como ya sea un modelo, una vista o un controlador. En estos tres roles son, digamos que son un poco abstractos, es decir, puede ser que en algún momento usted no sepa identificar con claridad si esta clase es un modelo o es una vista o es un controlador. Sin embargo, sin importar a cuál de los roles pertenezca ese componente, cada uno de ellos va a poder establecerse comunicación, solo que la comunicación es una comunicación guiada. ¿Cómo se maneja? Veamos el ejemplo con el gráfico que les está apareciendo ahí en la pantalla. Tenemos un objeto vista, view, este que está en la esquina inferior izquierda, el modelo en la esquina inferior derecha y el controlador aquí al centro. ¿Cómo se maneja? Bien, tenemos que definir entonces cada uno de los roles. El primer rol que vamos a estudiar es el rol del modelo. Vean que según este gráfico, el modelo tiene comunicación en ambos sentidos con el controlador, pero el modelo no se comunica directamente con la vista, sino que solamente se comunica con el controlador. ¿Qué es entonces los roles del modelo? Los modelos son los que tienen relación directamente con la encapsulación de los datos. ¿Okay? Los datos no necesariamente tienen que referirse a una base de datos, sino que también podría fácilmente estarse tratando de archivos de texto guardados en el sistema de archivos o la manipulación de datos que están no en el mismo servidor, sino que en un servidor remoto a través de algún JSON o algo por el estilo. Si ustedes se recuerdan un poco, en Android ustedes tuvieron que haber hecho algún ejemplo
que se conectaba a una API, que descargaba un JSON. Aunque esa es también una parte relacionada con el manejo de los datos. ¿Y por qué decimos que encapsulan los datos? Porque el modelo es el que se va a encargar de manipular los datos sin importar a dónde está. Si está guardado en un archivo de texto, si está guardado en una base de datos o si está guardado en un JSON alojado en una página web. Él es el único que va a saber. Los otros roles no se van a enterar de cómo el modelo trabaja con los datos, sino que él se va a encargar de hacer todo lo relacionado con los modelos. Un modelo también puede tener relaciones con otros modelos. Y aquí probablemente nos convenga repasar un poco lo que ustedes vieron en base de datos. Si ustedes recuerdan, en base de datos se hablaba de ciertas cardinalidades o de las relaciones entre los modelos. Relaciones uno a uno, relaciones uno a muchos, relaciones muchos a muchos. En general, cuando hablemos de modelos, también aquí en el patrón MVC, el modelo va a poder establecer relaciones con otros modelos. Los datos a los que tiene el acceso pueden ser persistentes, es decir, recuerden que los datos persistentes son aquellos que se mantienen aun cuando usted apaga el servidor o la computadora, ¿okay? Y los datos volátiles son los datos que en el momento que usted se sale del programa o apaga la computadora, esos datos simplemente desaparecen. Entonces, el modelo puede trabajar con datos persistentes o con datos volátiles. Y para la aplicación completa del modelo, el modelo no debe tener ninguna relación con las vistas. Es decir, toda la comunicación que establezca el modelo tiene que pasar a través del controlador, así como vemos en esta figura inicial. Idealmente el modelo no tiene que poder conectarse con la vista, sino que toda la comunicación tiene que ser con el controlador. Entonces el modelo también representa la parte de la lógica de negocio. Creo que en otras ocasiones le he hablado un poco sobre la lógica de negocios. La lógica de negocios lo que hace es asegurarse que las reglas del mundo real sean cumplidas en la aplicación. Como ejemplo les he puesto que en una aplicación que maneje notas, lo real es que las notas estén entre 0 y 100. No pueden haber valores negativos ni pueden haber notas por encima de 100. Entonces, la lógica del negocio me dicta que la nota tiene que estar entre 0 y 100. Entonces, eso es lo que hace la lógica del negocio. Entonces, en el modelo podríamos nosotros implementar esa lógica de negocio, es decir, asegurarnos que las reglas del mundo real sean cumplidas en el almacenamiento de nuestra base de datos. Además de eso, el modelo es responsable de la recuperación de los datos, convirtiéndolos en conceptos significativos para la aplicación. Tiene que procesar los datos, tiene que validarlos y tiene que asociarlos, si es necesario asociarlos también con otros modelos. Recuerden que un modelo puede tener relación, dijimos, con otros modelos, ya sea en una cardinalidad uno a uno, uno a muchos o muchos a muchos. Así que el modelo también está encargado de establecer estas relaciones de un objeto en particular con los otros modelos relacionados. Dice además que es responsable de la recuperación, es decir, que el modelo es el que tiene que hacer las lecturas. Si es en una base de datos,
el modelo tiene que generar la lectura. Si es un archivo de texto, el modelo tiene que ir a leer ese archivo de texto. Esta capa o rol de modelo es la que interactúa entonces directamente con la base de datos. En forma gráfica podemos verlo de esta manera. ¿Okay? Que el modelo es el que lee desde la base de datos y también es el que escribe en la base de datos. Este proceso de lectura, de recuperación de datos desde la base, es parte de la responsabilidad del modelo. Y aquí, en esta flecha superior que nos indica la escritura en la base de datos, el modelo tiene que asegurarse que, vuelvo acá a esta diapositiva para remarcar la validación de los datos. ¿Okay? Esta validación de los datos es lo que va a garantizarme que la base de datos sea consistente y que se respeten la lógica de los negocios. Vean que toda la manipulación de los datos tiene que ocurrir con el rol del modelo. Esta manipulación de los datos implica cualquier borrado tiene que pasar a través del modelo, las inserciones tienen que pasar a través del modelo, las actualizaciones tienen que pasar a través del modelo. Es decir, cualquier acción que usted quiera hacer sobre los datos, sobre la base de datos, tiene que pasar a través del modelo. Okay. Hablemos ahora de un segundo componente. Voy a mostrarles para tener presente este gráfico. Ya tenemos el modelo. Dijimos que el modelo no se habla con la vista, sino que habla con el controlador. Veamos ahora el otro rol o el otro componente, que es la vista. Representa la V en el modelo MVC. ¿Qué son las vistas? Ahora tenemos el otro extremo en la comunicación. Ya vimos que el modelo se conecta o se habla con la base de datos. Ahora las vistas hablan con el cliente o el usuario final. Este rol, el rol de la vista, está encargado de representar los datos que el modelo recuperó, pero él se encarga de presentarlos al usuario de tal manera que ese usuario final, el usuario de la aplicación, pueda recibir los datos de una manera agradable, es decir, de producir una interfaz que sea representativa. Vea que esos datos que recuperó nuestro modelo son usados por la vista para crear, qué sé yo, una página HTML, si acaso es un sitio web, o generar un XML, si acaso se va a presentar a otra aplicación, o un JSON, o de crear una activity si lo que tengo es una aplicación de Android. Es decir, sin importar, el modelo va a ir a leer los datos, los va a recuperar y de algún modo le llegan a la vista. Y la vista, sin darse cuenta de dónde vienen esos datos, los va a representar. Pero cómo los represente no es trabajo del modelo, así que el modelo no sabe qué va a hacer la vista con esos datos. Los va a convertir en una HTML, los va a convertir en una activity de una aplicación móvil. Al modelo no tiene que interesarle eso porque esa es función propia de la vista.
Entonces, la vista es responsable por mostrar los datos o la interfaz del usuario. Por ejemplo, en el sistema de registro, el modelo va y lee los datos de, qué sé yo, de los alumnos matriculados en la sección de lenguaje 4. ¿Okay? El modelo solo va a recuperar la lista completa de los datos. Va a ser la vista quien se encarga de agarrar esos datos y convertirlos en una tabla HTML, por ejemplo, y desplegarla bonita, de darle los colores, etcétera. Todo eso es función de la vista. Y no solo sirve para mostrarle datos al usuario, sino que la vista también sirve en el sentido inverso. Agarrar datos del usuario y mandarlos hacia el controlador. Entonces sirve, repito, para mostrar datos que son de la aplicación hacia el usuario, que es el caso cuando usted mira su forma 03, por ejemplo. Ahí están agarrando datos que ya están guardados y se lo están presentando a usted en forma de una tabla HTML. Pero la vista también es la encargada de comunicar en el sentido opuesto, de agarrar algo desde el usuario. Por ejemplo, cuando el usuario llena un formulario, es la vista la que genera el formulario. La vista agarra esos datos y se los pasa, en este caso, al controlador, que es con quien tiene comunicación la vista. Entonces, tenemos que la vista es la que se lleva con el usuario y es la que establece la comunicación en ambas vías con el usuario. Mostrar la información al usuario y leer o recuperar información desde el usuario. Y en el centro de toda esta comunicación tenemos al controlador. Este que está por acá. Vean que el controlador tiene comunicación tanto con el modelo como con la vista. ¿Para qué sirve el controlador? Bueno, el controlador es lo que hace es coordinar toda la comunicación entre la vista y el modelo. Gestiona las peticiones del usuario y además de eso, pues hace y comprueba la validez de autenticación y autorización, que son dos conceptos que vamos a estar estudiando a mayor profundidad más adelante. Vean que voy a volver a mostrar por acá este gráfico para remarcar que entre el modelo y la vista no hay comunicación. Toda la comunicación tiene que pasar por el controlador. Entonces, ¿cómo sabe la vista cuáles datos leyó el modelo? Bueno, porque el controlador le contó. El modelo fue a la base de datos, recuperó los datos y se los pasó al controlador. Pero el controlador no hace nada con los datos, es decir, no los presenta al usuario, sino que lo que hace es agarrarlos desde el modelo y pasárselos a la vista. Lo mismo ocurre cuando la comunicación es en el sentido contrario. Imaginemos que la vista en este caso sea un formulario. El formulario es para crear un nuevo estudiante. ¿Okay? Entonces viene la vista y pide todos los datos del usuario: el nombre, el número de cuenta, la dirección, los teléfonos, la edad, etc. Y carga con esos datos el formulario. La vista no los puede guardar directamente en la base de datos, porque la vista no se comunica con la base de datos. La vista solo se comunica con el usuario. ¿Quién se encarga de guardar esos datos? Pues el modelo. El problema es que la vista no se comunica directamente con el modelo.
sino que lo tiene que hacer a través del controlador. Entonces la vista agarra los datos que ya tiene en el formulario, se los pasa al controlador y el controlador entonces le dice al modelo, tengo estos datos, por favor, guárdelos en la base de datos. Vean que eso es lo que hace el controlador. Ahora veamos un ejemplo inverso. Entonces, supongamos que ahora el usuario quiere ver el historial de sus clases aprobadas. Entonces viene la vista y despliega un botoncito. Y cuando el usuario le da clic ahí, entonces la vista le dice al controlador, estimado controlador, fíjese que mi usuario quiere ver la lista de sus clases aprobadas, su historial. Entonces el controlador dice, está bien, voy a pedirle al modelo que me diga cuáles son las clases que ha sacado este estudiante. Entonces el controlador le dice al modelo, necesito las clases de este estudiante. El modelo va, lee en la base de datos, recupera esos datos y se los pasa al controlador. Y ahora sí, el controlador le puede decir a la vista, mire vista, estas son las clases que él ha aprobado. Dígale al usuario que esto es lo que el estudiante ha aprobado.